una ley que otorga 600 hectáreas a esta comunidad y que solamente fueron entregadas unas 160 hectáreas, un poco más de 160, y falta el resto. Y de esa ley ya pasaron 10 años. Hubo una serie de acciones la semana pasada para visibilizar ese reclamo, y como contábamos, allí estuvo la doctora Delia Ramírez, amiga de la casa, en este caso como investigadora, mirando un poco esa historia. Delia, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Alicia Rivas te saluda. Buenas tardes, Alicia, para vos y para toda tu audiencia. Gracias por atendernos, Delia. Bueno, venimos siguiendo desde hace mucho tiempo este reclamo, y cuando volvíamos a poner un poco la semana pasada a charlar con Miriam, volvíamos a lo que significó la organización de ese sector de pequeños productores y esa lucha tan desigual con una multinacional, y que sigue siendo tan desigual. ¿Qué estás viendo vos como investigadora? ¿Qué estás haciendo ahí en esa zona? Bien, yo por un lado estoy acompañando el proceso organizativo prácticamente en los últimos 10 años, desde mi investigación doctoral, postdoctoral y las actuales investigaciones, observando también cómo se van dando los procesos de acaparamiento de tierra y enfocándome también en el trabajo sostenido de producción y de cuidado de las mujeres rurales de la zona. Pero también por una cuestión de vinculación y de sostenimiento del vínculo, voy acompañando también estos reclamos y demandas en la medida de mis posibilidades de poder ayudar a que llegue la información también a otros circuitos y a otros espacios y a otras audiencias. Lo que me parece importante destacar en este caso es que el reclamo y el pedido es al Estado, al Estado en el cumplimiento de la ley, de una ley que también fue promovida por el Estado, o sea que fueron los mismos funcionarios que siguen en los cargos los que se fueron hasta allá a conocer el territorio, los que formularon el proyecto, por supuesto que también en participación con los mismos actores y los técnicos investigadores involucrados en esa demanda, pero no es el gobierno anterior, no es otra gestión, no fueron otros actores sociales, son los mismos. Entonces lo que se les está pidiendo es coherencia respecto a lo que ellos se comprometieron. Me parece que 7 años de dilación entre el primer pliego y la segunda etapa es tiempo más que suficiente, porque uno sabe que todas estas cosas demoran, las instrumentaciones de los procesos demoran, los mismos productores tuvieron que encontrar una forma de trabajar conjuntamente porque son familias que venían acostumbradas a resolver su situación económica cada quien por su parte, entonces eso fue todo un desafío también. Pero en este momento me parece acertada la decisión de la organización de volver a tomar medidas de fuerza para recordar al Estado su obligación. Una de las cosas que me parece también importante remarcar es que la ley dice compra o expropiación. Que esas 166 hectáreas que se consiguieron por compra. Y entonces, si no es viable la compra de las siguientes hectáreas, la ley tiene los instrumentos para resolver el problema, que es la expropiación. Y ahora, esa primera etapa que fue por compra, digamos, ¿no? Siempre el Estado provincial se había hecho responsable de realizar la compra o la expropiación para entregarle a PIP, digamos. En este momento es la empresa la que está oponiéndose a la entrega, a la venta de esas tierras. Bueno, eso habría que preguntarle al Estado, habría que preguntarle al IFAI, que es el organismo responsable de la instrumentación, si por qué está parado ese punto, si es la empresa la que no quiere, porque si uno le va a preguntar a la empresa va a decir que es el Estado el que no avanza en la oferta. Entonces la verdad que lo que sucede entre el Estado y
y la empresa, eso sucede a puertas cerradas. De esa negociación no participa nadie más. No sabemos por cuánto dinero se compraron las 166 hectáreas, por ejemplo. No lo sabemos. Entonces, esa es una respuesta que no te puedo dar. A mí me parece absolutamente coherente que cualquier multinacional o transnacional se niegue a entregar su tierra, ni por las buenas ni por las malas. No vamos a esperar que Arauco entre amablemente en las tierras. Por supuesto que se van a resistir. O sea, eso es una postura absolutamente coherente con una posición económica y de clase de una corporación. O sea, no. Entonces, acá la responsabilidad plena es del Estado y de su órgano ejecutor, que es el IFAI. Y cuando le consultamos a los productores por qué el IFAI no avanza, ¿cuál es el argumento del IFAI? La respuesta de los productores es el cambio constante de gestión de ese organismo, que hacen que cada vez que hay un nuevo director, presidente titular del IFAI, hay que contarle nuevamente de qué se trata la ley, quiénes son los productores independientes de Piraí, por qué necesitan la producción, de qué se trata la cooperativa. Bueno, entonces es como algo que desgasta muchísimo el diálogo y el entendimiento, porque es una sensación de que siempre se está en el mismo lugar. Delia, y más allá de este reclamo que es un reclamo además sostenido y que acompañó todo este proceso de ocupación de esas más de 160 hectáreas, de ese proceso también de estas familias de empezar a producir, ¿qué viste vos ahí? ¿Qué estás viendo en todo este tiempo? Bueno, una de las cosas que me parece más importante es justamente la riqueza cultural de ese territorio. Porque el despojo es un proceso que sucede por muchas direcciones, no es solamente por la existencia de plantaciones forestales, es por tener agua solamente durante 2 horas cada día, y esa agua que se consigue mediante la figura de un aguatero tiene que alcanzar para vivir todo el día y para producir alimento también. En el caso de las huertas de las mujeres, es tener unos caminos sumamente deteriorados, es que cuando llueve una semana ya no vienen las maestras y no hay clases, es estar en un territorio donde viene una tormenta y el puente se inunda y ellos ya quedan aislados, donde tienen unos caminos de barro. Son miles de situaciones que hacen a qué difícil es sostenerse en ese territorio. Y así y todo, hay 300 familias que todos los días trabajan y se las arreglan para continuar viviendo ahí en una colonia que existe desde la década de 1960. Entonces, de hecho, es impresionante el poder que tiene esta gente. Nos decían cuando empezábamos un poco a conocer la historia, ya hace más de 10 años, que este despojo que vos decís se fue midiendo le sacaban una línea de colectivo, los otros parajes, los otros kilómetros, bueno, el kilómetro 20, el kilómetro 21, empezaban a despoblarse, esto que vos decís, la escuela, el centro de salud, la accesibilidad, ya sea a Piraí o a El Dorado, todo eso se iba complicando, como forzándolos a que se tengan que ir. Exactamente, es como son territorios que parecen ser que son buenos para los pinos, pero malos para la gente. Entonces eso es lo que está discutiendo la gente con su experiencia día a día. Y la organización tiene una fortaleza que va mucho más allá de dar trabajo, empleo o generar condiciones para producir. O sea, la organización ha permitido que las mujeres terminen su escuela primaria, su escuela secundaria y puedan ayudar a los chicos con la tarea, algo tan simple como esto. O sea, me contaban algunas madres que decían, mi hijo repitió por mi culpa porque él no entendía las lecciones y yo no le podía ayudar y nos largamos a llorar los dos juntos. Me dice, bueno, esas cosas es lo que ha dado la organización, que es mucho más allá de el reclamo por tierra. Entonces me parece que bueno, que una cosa que he visto justamente es la complejidad de lo que implica resistir en un territorio que te está expulsando todos los días. ¿Y esa relación con las distintas áreas del Estado, cómo lo estás relevando, cómo lo estás viendo?
No entiendo tu pregunta, Alicia. Digo, los el Estado y las distintas presencias que tienen los distintos actores que aparecen. Uno puede pensar el municipio, bueno, el ministerio o los ministerios, porque ahí agricultura familiar, el Ministerio del Agro y la Producción. Vos hablabas del IFAI como un instituto también, además es quien debería instrumentar la ley. Bueno, ¿cómo ves a estos actores ahí también interactuando con esta comunidad? Bueno, la Secretaría, el Instituto de Agricultura Familiar, antes Secretaría, sabemos que está totalmente desfinanciado. En el gobierno de Macri hubo despidos, en el gobierno de Fernández reincorporaciones, pero no hubo recursos sostenidos. O sea que prácticamente los técnicos han sido entregados a su suerte. Y son personas muy comprometidas con las comunidades, ¿no es cierto? De las personas que yo conozco realmente son personas que están muy comprometidas con el hacer cotidiano y el resistir y persistir y resolver problemas cotidianos. Y fueron fundamentales en el proceso también de organización. Fundamentales. El resto tiene una presencia muy ambivalente. El municipio por ahí tiene mejores momentos, mejores gestiones, peores gestiones. Después la sala de salud funciona cuando funciona una vez a la semana, una vez cada 10 días, viene, se toma 10 turnos. Es muy difícil, digamos. O sea, yo lo voy relevando esto más que nada vinculado a la experiencia de distintas intervenciones. Y he ido a la escuela, qué sé yo, bueno. Ahí se nos está cortando. Se nos está cortando un poquito la comunicación. Presencial. Ahí se nos entrecortó un poquito, Delia. Y vos nos decías, estás trabajando con las mujeres y la experiencia de la huerta, que cuando se empezó a hablar de la posibilidad de una producción comunitaria, que también era como un requisito de esa ley, ya nos contaban de los desafíos que significaba producir colectivamente. ¿Y ahí qué ves vos? Bueno, ellos están avanzando en productos de renta y algo muy interesante es que están apostando en la mandioca, que me parece inclusive hasta simbólicamente un cultivo vinculado a nuestra soberanía, nuestra alimentación y nuestras tradiciones, ¿no? Han plantado también yerba mate y maíz y esos son los espacios cooperativos donde se está sosteniendo la producción. Después las huertas cooperativas que tenían algunas mujeres han fracasado. Y han fracasado no por culpa de las mujeres, que las mujeres lograron producir en cantidad y en calidad. Fracasó porque la política pública no pensó en cómo se iba a sacar esa producción de ahí, dónde se iba a vender, cuánto se iba a vender. Se había pensado que esa producción iba a ir al mercado concentrador del Dorado. El mercado concentrador se inauguró 2-3 meses después de que estuviera la producción y las mujeres no tuvieron dónde vender esa producción y se echó a perder ahí en la misma colonia. Y eso no es solamente echar a perder productos, es frustrar a personas que pusieron muchísimo tiempo y muchísima dedicación en un trabajo que no tuvo después resultados en términos de renta porque era para términos de renta. Y que no había margen tampoco para... Que no había margen, no, y estamos hablando de caminos malos, estamos hablando de no existencia de vehículos. Entonces se le exige a estos sectores todo el tiempo que trabajen, que produzcan, pero no se piensa en la continuidad o en cuál va a ser la forma de resolver ese circuito productivo. Y eso fue una experiencia que yo presencié. Como esas hay miles en los territorios rurales. Otra mujer me decía que a ella aprendió a hacer todo lo que vinculado a la cría de pollos. Al gallinero, llegó a criar 500 pollos. Llegó un momento que no podía más, porque no podía traer los alimentos de los pollos con el colectivo urbano. Entonces, ¿qué estamos pidiéndoles a estos sectores, no es cierto? Estamos pidiendo que hagan magia, ¿no? O sea, que actúen, que trabajen como si fueran empresarios, pero sin los recursos de los empresarios.
Un poco también cuando se consiguió estas 600 hectáreas o esta ley con esa cantidad de hectáreas, que hay que decirlo, originariamente el proyecto que presentó la propia comunidad de PIP eran de 3.000 hectáreas y que después una larga discusión con los legisladores oficialistas y demás se termina plasmando en 600 hectáreas. Pero una de las cosas que planteaban es que con los requisitos que le fueron poniendo, casi que apostaban a que estas familias dijeran que no, o que fracasaran rápidamente. Así que 10 años de sobrevivencia ya de por sí es un gran triunfo. Sí, exactamente. La verdad que es una experiencia que denota mucha inteligencia colectiva. Uh-huh. Y mucha paciencia también, porque por ahí uno a veces dice, bueno, no, porque ellos no entran, no ingresan a la tierra que les corresponde por ley, y ellos agotan siempre todos los canales de diálogo, todos los caminos, van pensando muy bien qué hacer, y siempre tratando de preservar los buenos vínculos entre ellos, que son vecinos y también muchas veces parientes. Uh-huh. Entonces, eso es parte de la dinámica de la organización. Uh-huh. Y además los vínculos con la comunidad también, ¿no? Esto de preservar y fortalecer esos vínculos con esa comunidad que de alguna manera también acompañó este reclamo. Sí, es una comunidad histórica, ¿no es cierto?, uh-huh. que se formó al calor de lo que fue la celulosa argentina, entonces uh-huh. tiene también toda una tradición histórica vinculada a la forestación. Uh-huh. Delia, y vos estuviste este miércoles, fue, ¿no?, esa actividad que estuvieron en ese territorio, que es un territorio que están reclamando, les entreguen. ¿Cómo fue ese momento? Bueno, me sorprendió la cantidad de productoras que eran, porque había muchos jóvenes vinculados a estos hijas de luchadores históricos que ya también tienen familia, entonces había muchísima gente, más allá de las solidaridades que fuimos llegando también para acompañar. Entonces ellos empezaron a hacer limpieza de los territorios y demarcaciones y a mirar la plantación de eucaliptus, porque digamos que uno de los argumentos para la no entrega de tierras es que las tierras tienen plantaciones y que la empresa vende la tierra, no así las plantaciones. Entonces, mientras las tierras tengan plantaciones, la empresa no va a negociar esas tierras. Algo así es el argumento, digamos, para el no avance. Bueno, lo que ellos quieren demostrar es que hay tierras que tienen plantaciones que están más allá del término de cosecha, que hay lugares donde donde hubo quemas, donde hubo incendios y que es como tierra que está ahí improductiva. Entonces ellos, esa era la intención de mostrar que ese argumento no es real y de marcar el territorio. Así que bueno, hubo asambleas, hubo muchísimo interés de distintos grupos universitarios, se comunicaron de la UBA, vinieron también todos una gran comisión de estudiantes de las facultades forestales, con sus docentes y con investigadores y colegas que venían desde otros países, de Uruguay, también venían gente de Europa. Entonces fue muy interesante y por supuesto también se recibieron 2 visitas de inspectores de Arauco, ¿no? Donde se les explicó bien cuál era la medida de lucha, les mostraron los planos y tuvieron ahí unas conversaciones tensas, pero todo eso sucedió ese día. ¿Y está previsto una nueva asamblea? Ellos están teniendo asambleas, PIP está teniendo asambleas semanalmente. Y en esa asamblea semanal define la acción, la medida de fuerza. La cuestión es que ahora solamente fue entrar a revisar, a demarcar, pero la intención es comenzar a tumbar eucaliptus. Si no lo hace la empresa, lo van a hacer ellos. O sea, esa es la decisión que está tomada. Además, la ley le daba un plazo. Hablaban de 5 años para que la empresa empiece a retirar las plantaciones para que las familias puedan también recuperar esas tierras, que hay que descontaminarlas, digamos, para producir además. Delia, mil gracias por este tiempo. Ya tendremos después la posibilidad de meternos un poco más en tu trabajo.
Listo, muchas gracias. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Delia Ramírez es docente investigadora, es comunicadora.